Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección de Hebreo para Todos. Soy su anfitrión Rafael, esperando que se encuentren muy bien. Antes de empezar, quiero ofrecerles una disculpa por este tiempo que nos tomamos, pero nos tomamos este tiempo como para poder preparar el material que siguen para las siguientes clases, pero de antemano una disculpa, ya nos encontramos aquí. Entonces, el día de hoy vamos a ver una lección muy importante que tiene que ver con el fundamento de Dios y Jesús, o en este caso, dentro del hebreo, que es Yuhevahei Yeshua. Bueno, vamos a lo que son las diapositivas. Bueno, vamos a empezar con esta diapositiva y antes de todo, pues vamos a tener lo que es una pequeña enseñanza de lo que son los términos que vemos en el hebreo. Como tal, tenemos aquí lo que es la palabra Torah, que Torah significa ley o instrucción. Y en este caso tenemos la palabra mitzvot y mitzvah. En este caso mitzvot y mitzvah son en el mismo término, lo que son mandamientos, nada más que aquí tenemos en plural y aquí en singular. Vamos a leer Shemot, Éxodo 20 del 1 al 6 y dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Dios, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora, podemos leer que todo este fragmento habla acerca de lo que nosotros conocemos como 10 mandamientos. Y vemos aquí en la parte derecha de nuestra pantalla, tenemos enumerado 1, 2, 3, 4, 5, lo que son los 10 mandamientos escritos. Obviamente tenemos ahí los 10 mandamientos, lo que es la parte en hebreo, la parte en este caso, la transliteración en hebreo y también lo que es la traducción. Ahora, el primer comentario con el que quiero arrancar esta clase es el siguiente. Miren, en la iglesia cristiana siempre se me hizo el comentario de que, o a lo mejor ustedes también lo han llegado a escuchar, dependiendo de dónde han estado, hemos escuchado que nos dicen que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Que rechacemos, o en este caso hagamos a un lado la enseñanza de la Torah, de la ley, porque Cristo en este caso vino a romper toda esa parte. Ahora, vamos a hacer el siguiente, vamos a debatir un poquito ese cuestionamiento más adelante, pero quiero hacer el comentario con esto. Miren, esto que nosotros vemos aquí como 10 mandamientos, no son los únicos 10 mandamientos, existen infinidad de existen muchos más mandamientos, de los cuales ahora estos 10 mandamientos se les llama Aseret HaDibrot. Entonces vamos a la pantalla para que ustedes puedan ver cómo se escribe. Ahora tenemos aquí en pantalla la siguiente frase: Aseret Adibrot. Aseret Adibrot significan 10 enunciados, son 10 dichos. Ahora, ¿quiénes son esos 10 enunciados? Son estos 10 enunciados que nosotros hemos conocido como los 10 mandamientos a través de películas, o en este caso a través de de estudios. Ahora, algunos estudiosos explican que estos 10 enunciados son los que se utilizó, en este caso son los que utilizó Dios para el momento de la creación, pero bueno, eso es algo que explican algunos sabios, algunos estudiosos, pero nada más es como hacer el comentario, ¿no? Ahora, lo que quiero darles a entender aquí es que no solamente son 10, son más mandamientos que hay dentro de la palabra. Y vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, miren, tenemos aquí la siguiente frase, dice: la Torah es una fuente fundamental de sabiduría, moralidad y espiritualidad. Estos mandamientos cubren todos los aspectos de vida, desde la adoración a Dios hasta el comportamiento ético y moral. Ahora, miren, tenemos aquí que aparte de estos 10 mandamientos, estos 10 mandamientos están incluidos dentro de una clasificación que están dentro de los 613 mandamientos. Son 613 mandamientos dentro de la Torah. Y estos 613 se componen por dos clasificaciones: los mandamientos AC y los mandamientos Lo AC.
lo que son 248 positivos y 365 mandamientos negativos. Ahora, ¿qué es esto de los mandamientos positivos y negativos? Bueno, simplemente decimos, los mandamientos positivos sería, por ejemplo, amar a tu prójimo, amar a Dios por sobre todas las cosas, por ejemplo, bueno, esos serían algunos mandamientos, ¿no? Positivos, los que tenemos que actuar. Y los negativos serían los que no tenemos que actuar. Las prohibiciones, por ejemplo, no robar, no matar, no hurtar, no adulterar, no dar falso testimonio, ¿ok? Entonces aquí hay dos situaciones. Ahora, aquí hay dos situaciones, actuar y no actuar. Simplemente así. Pero también existe otra clasificación dentro de estos 603. Miren, esa clasificación está a través de lo que son los mandamientos lógicos o lo que conocemos mishpatim, los mandamientos ilógicos que son los hukim y los mandamientos que tienen que ver con una distinción o una situación en el pasado, que son los llamados edot. Ahora, vamos a platicar un poco de cada uno de ellos. Miren, los mishpatim simplemente dice ahí, son mandamientos lógicos, son aquellos mandamientos que nos dicen que hay que cumplir o hay que, en este caso, no hay que incurrir, que trae consigo una situación o un efecto positivo o negativo de manera lógica o en este caso de manera pues muy obvia. Por ejemplo, no robar. ¿Por qué no robo? ¿O por qué no debo de robar? Porque obviamente si robo le estaría haciendo mal a alguien. Si robo obviamente me va a incurrir en mí en una falta, en una acción que yo tengo que pagar después. Ahora, dice también, por ejemplo, otro, no matar. Si mato estoy dañando a alguien y al mismo tiempo se me genera a mí una sentencia o algo que yo tengo que pagar. Por ejemplo, amar. ¿Por qué debo amar? Porque en ese caso puedo ayudar a otros y al mismo tiempo me hago acreedor a que los demás también me amen. ¿Entendemos el concepto de mishpatim? Sí, obviamente son mandamientos que por sí solos te dan una enseñanza o un efecto lógico del por qué hay que hacerlos o en este caso no hay que incurrir. Ahora vamos con los hukim. Son aquellos que por sí solos tienen un origen o cómo llamarlo, tienen en este caso una disposición de quizás no entenderlos. Nos están diciendo que hay que cumplir o que hay que obedecer, pero sin embargo la explicación del por qué hay que hacerlo no es del todo clara. Por ejemplo, hay un versículo en la Biblia que explica que no hay que en este caso preparar al cabrito en la leche de su madre. Y nosotros nos preguntamos, y bueno, pues ¿por qué es eso? ¿Por qué no lo tenemos que hacer? ¿Por qué no hay que preparar? Bueno, está hablando en este caso de alimentos, pero ¿por qué no hay que preparar en este caso al becerro en la leche de su madre? ¿O por qué no hay que bañarlo, mejor dicho? Y nosotros vamos a poder encontrar de esa manera varios versículos que hablan de una cierta peculiaridad en donde nosotros no podemos entender del por qué se tiene o no se tiene que incurrir en ciertas cosas. Algunos sabios explican que aquí el efecto de estos mandamientos es simplemente por fe. Nos encontramos, y eso es algo que a todos nos pasa, ¿no? A veces decimos, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué no tengo que hacer lo otro? ¿Por qué tengo que caminar de esta manera y por qué no tengo que caminar de esta manera? ¿Por qué tengo que pensar de esta forma y no de la otra? Y nos preguntamos, al final de cuentas, o pensamos, que muchas de las veces actuamos en obediencia sin saber qué efecto tendrá sobre nosotros. Pero sin embargo, el hecho de obedecer, el simple hecho de obedecer no nos quita la oportunidad de ser bendecidos. Entonces es lo que explican algunos sabios, explican que quizás aquí la situación dentro de este tipo de mandamientos es, aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo comprendas, tienes que obedecer. ¿Por qué? Porque eso es lo que se hace, eso es lo que se tiene que hacer.
Entonces, esos son los mandamientos Hukim. Ahora vamos con los mandamientos Edot. Los mandamientos Edot simplemente son esos mandamientos que tienen una distinción en el pasado. ¿Qué significa? Son esos mandamientos que te llevan a buscar o a generar esa identidad con tu creador. Por ejemplo, ¿qué mandamientos podemos ver ahí dentro de esos 613 dentro de la Torah que pueden hablar de esa distinción dentro, bueno, en este caso llevarte a esa identidad, a esa identificación con tu creador? Por ejemplo, aquellos que hablan de las fiestas, por ejemplo, respetar el Shabbat, por ejemplo, respetar las fiestas solemnes como puede ser Pascua o Pesaj en el hebreo, lo que es Sukkot o tabernáculos, en este caso también lo que es, podríamos llamar Yom Kippur, o lo que es se le llama el día del perdón. A pesar de que dentro de la Biblia no se nos establezca del por qué hay que cumplirlas, sí te hace referencia a un tema en particular que lleva con la identidad. Si nosotros lo vemos de forma global, ¿quiénes son los únicos dentro de la palabra y en la actualidad que cumplen las fiestas o que buscan esa identidad? Exacto, el pueblo de Israel. Y si lo vemos dentro de la iglesia o en donde hemos crecido, en donde hemos podido crecer, siempre se nos enseñó y se nos ha dicho, es que somos pueblo escogido, somos esa creación suya, somos ese injerto, somos ese pueblo que vino a pertenecer, que éramos esclavos y que ahora somos parte de él. Pero si lo decimos, entonces ¿dónde estamos demostrando que buscamos esa identidad? ¿En qué momento buscamos esa identidad? Como para cumplir y asumir la responsabilidad de cumplir las ordenanzas que él nos estableció. Pero bueno, lo voy a dejar a conciencia de ustedes. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, nosotros ya sabemos que los 10 mandamientos están dentro de los 613 y que esos 613 se clasifican en 1 y 2 clasificaciones positivas. Tenemos aquí como objetivo por parte de Hashem a través de la Torah es poder perfeccionar la humanidad dentro del entorno espacial en el que se vive y en el entorno de tiempo. ¿Qué nos está diciendo en pocas palabras? Necesitas cumplir la ley, los estatutos, las ordenanzas, todo lo que nos da para que aprendamos a vivir en sociedad unos con otros y en el entorno donde nos encontremos. Para eso sirve la ley. Si nosotros nos ponemos a meditar en este aspecto, a donde quiera que vayamos, ya sea trabajo, casa, familia o en donde quiera que nos encontremos, siempre va a haber reglamentos o estatutos que te dicen tienes que hacer y no tienes que hacer, y en este caso los privilegios y en este caso las prohibiciones. Por ejemplo, si nosotros vamos a un balneario y nos explican que no hay que en este caso usar calzado inapropiado, pues aunque no entendamos por qué, hay que respetar las reglas, ¿no? Por ejemplo, si nos piden en este caso, si vamos al trabajo y si hay ciertas ordenanzas o ciertos reglamentos ahí, habrá reglamentos que no sabemos por qué o para qué los necesito, pero sin embargo están ahí por alguna razón. A alguien en algún momento se le ocurrió determinar ciertos estatutos con un propósito o con un afán. ¿Quién? No lo sabemos, pero sin embargo sabemos que esa persona o ese ser o aquella autoridad determinó que ciertos estatutos deberían de ser obligatorios porque pensó en este caso pensó en ciertos aspectos negativos que nosotros a lo mejor posibilidades negativas o posibilidades positivas que a lo mejor nosotros en ese momento no estamos viendo. Ahora, regresemos a la diapositiva. Nos dice aquí, ciertos escritos y evidencias históricas señalan al rabino Simlai del siglo III como el responsable de la clasificación de estos 613. Algunos de los sabios que compilaron sus propias listas son Maimónides, Nachmanides y Rav Moshe de Kusi. El desglose comúnmente aceptado fue lo que hizo Maimónides o llamado Rambam,
En el siglo XII, dice Maimónides, dividió 613 en positivos y negativos. Ahora, ¿qué es lo que quiero darles a entender aquí? Simplemente es un desglose histórico de dónde sale esta clasificación, o en este caso, quién estudió o desarrolló, o en este caso buscó estudiar esta parte para ir haciendo esa clasificación. Y luego dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mis entrañas. Vamos a hablar de esto un poco. El hacer tu voluntad, y más sin embargo, nos la pasamos diciendo, la Torah es negativa, nosotros renunciamos a la Torah ya no es válida en nuestras vidas. Pero sin embargo, ¿dónde vamos a encontrar la voluntad de Él? Pues en su Torah, en sus estatutos. Y ahora vamos nuevamente a la presentación y dice que su voluntad o su ley está escrita en nuestras entrañas. Ahora, con esta clasificación que yo les había dado hace un momento, nosotros podemos encontrar algo aquí muy particular. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí en un momento que incluso la voluntad de Él, su Torah, sus enseñanzas están escritas en donde, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Veamos aquí esto, sabemos que son 613, de los cuales son 248 positivos y 365 negativos. Biológicamente estamos constituidos por 248 huesos y constituidos por 248 órganos vitales. Biológicamente estamos constituidos por 365 venas y arterias elementales. Y dentro del calendario solar hay 365 días, que está en función del movimiento de traslación que hace la Tierra alrededor del Sol. Dice, el ciclo helicoidal del ADN de todo ser vivo se compone por puentes de unión. Estos puentes de sulfuro son guanina, citosina, timina, adenina, y estos compuestos se encuentran ordenados en secuencias o patrones, si lo quiere ver así, 10, 5, 6 y 5 correspondientemente. Y esto a su vez cumple la función del ADN. Este orden tiene como objetivo evitar que las hélices del ADN se abran, exploten o en este caso deshabiliten la vida. Ahora, si nosotros vemos ese 10, 5, 6 y 5, lo podemos encontrar en donde. Recuerden que nosotros en inglés el tetragramatón o el nombre en pronunciación Yud Hei Vav Hei, y decimos que la Yud, en este caso el valor numérico es 10, la Hei es 5, la Vav es 6 y la Hei es 5. Y adivinen que esta secuencia de patrones los encontramos escritos en donde, en el código del ADN. Ahora pueden ver en este caso qué tan importante es conocer lo que es la Torah y no dejarnos guiar tan fácil por las enseñanzas que vemos. Y voy a poner el contexto dentro de este ejemplo. Miren, todo producto, todo servicio lleva por sí solo un emblema, y al mismo tiempo el emblema lleva escrito que pues lo que es una imagen como para identificar de dónde vino ese producto. Dentro de la fábrica o dentro de la industria, cuando esos productos salen al mercado para el consumo de uno, nosotros nos damos cuenta de dónde vino ese producto. ¿Por qué? Por la marca, por el eslogan, por el logotipo, de dónde vino el producto. Y adivinen que esos 365 mandamientos, esos 248 mandamientos, y al mismo tiempo la forma en cómo está escrita el Yud Hei Vav Hei se encuentra impreso en donde, en nuestros huesos, en nuestras arterias y venas y en nuestro código de ADN. ¿Y qué les quiero dar a entender? Que de alguna manera, pues bueno, no podemos llamar aquí que haya coincidencias, que de una manera pensada y analizada y hecha, nosotros tenemos dentro de nuestro organismo el emblema y la marca del fabricante y de la procedencia de donde venimos. Hay un fragmento, hay una palabra, hay un versículo que explica y nos dice que nosotros fuimos hechos a imagen y a semejanza de Él. Y es interesante pensar que
aún en aquellas cosas que nosotros pensamos que ya no son nuestras, que estamos bajo la gracia, es interesante ver cómo a pesar de eso, Dios nos enseña y nos muestra que a pesar de lo que nosotros podamos decir, nosotros, nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra vida, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro alma, no puede negar de dónde procede. Y bueno, esto fue una enseñanza muy pequeña, muy corta. Básicamente el mensaje es ese, que aprendamos a ver más allá de lo que evidentemente estemos viendo. Pero bueno, vamos a continuar con estas enseñanzas dentro de una semana. Espero que esto pueda ser de bendición y edificación para su vida. Comparte esta información para que ustedes y otros podamos crecer en esa emuná, en esa fe que tenemos que tener hacia Él. Y bueno, nos despedimos, nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta luego.